Muy buenas noches, hermanos amados. Damos las gracias al Señor por esta oportunidad que nos han invitado para exponer la palabra de Dios en este evento tan importante de nuestras asambleas. Agradezco a los organizadores de los cursillos que en esta versión número 68, esa información la conseguí de Mano Flete, que este es el cursillo número 68, me hayan pensado en mí para predicar la palabra de Dios. El título del tema que se me ha asignado es La Iglesia, una comunidad de santos. Y por supuesto, eso equivale a hablar de la santidad del cristiano. La santidad del cristiano. Porque la iglesia está formada por los cristianos. Cada creyente en Cristo Jesús, nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu Santo, regenerado por el Espíritu de Dios, es un santo, declarado así por la Escritura. La Biblia está llena de los términos santidad, santificación y santo, especialmente este último, santo, para referirse a Dios en primer lugar y a todos aquellos que por la magnífica obra de la salvación de Dios pertenecen a su pueblo o pertenecemos a su pueblo. En el Nuevo Testamento aparecen varios términos o palabras importantes, pero la más importante o la raíz principal de todas esas palabras, y me refiero al idioma original, el griego bíblico, es la palabra hagios, que aparece 234 veces. Un gran número de estas es parte del nombre o título divino de la tercera persona de la Trinidad, o sea, Espíritu Santo. Si usted toma una concordancia y busca la palabra santo, la mayoría de veces se refiere a Espíritu Santo o a Dios el Padre. Pero las otras veces se refiere a los cristianos. Es una referencia que apunta a la santidad de los que pertenecen al pueblo de Dios como un llamado de Dios para su pueblo. El versículo que he tomado como fundamento para esta exposición número 1 y que puede servir para memorizar es Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si usted se puede aprender este versículo de memoria y el de cada una de mis exposiciones, será una gran ayuda instructiva para su corazón. El diccionario de palabras hebreas y griegas de W.E. Vine, un teólogo y escritor de la Asamblea de los Hermanos de finales de 1800 y hasta 1950 y tantos, es que escribió este diccionario, dice lo siguiente, que esta palabra hagios fundamentalmente significa separado o apartado. Entre los griegos significa dedicado a los dioses, pero ese no es el caso de nosotros los creyentes. Y por eso en la Escritura, en su sentido moral y espiritual, significa separado del pecado y por lo tanto o consecuentemente consagrado a Dios. Todo lo que se aparta para un uso exclusivo de una cosa significa que está consagrado. En el matrimonio, cuando se casan dos personas, el ministro le lee, ¿verdad?, las normas del matrimonio y le dice al hombre, olvidándose de las demás mujeres, usted se aparta para fulana de tal, para cuidarla, para esto, en la salud, en la enfermedad, ¿verdad? Han oído esa ceremonia. Y lo mismo le repiten a la mujer, olvidándose de los demás hombres, usted
se aparta para fulano, para cuidar la salud, en la enfermedad. Bueno, eso no está de más. Es que el matrimonio es un voto de consagración y la santidad es un voto de consagración. En el Antiguo Testamento, el término hebreo equivalente a hagios, que es la palabra griega, en el hebreo del Antiguo Testamento la palabra sería kadosh. De hecho, hay una traducción de la Biblia que se llama Biblia Kadosh, porque es una traducción de los manuscritos hebreos. En su sentido más destacado, se utiliza para referirse a un objeto, un lugar, un día o una persona que se ha dedicado, o sea, se ha separado con un propósito. El mismo diccionario de W.E. Vine, que cité al principio, explica que esta palabra Kadosh se usa 116 veces en el Antiguo Testamento, porque solamente el Antiguo Testamento es el que está escrito en hebreo, el Nuevo está escrito en griego, y se usa 116 veces en el Antiguo Testamento, siendo la primera vez en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, donde Dios le dijo al pueblo de Israel, una vez que los sacó de Egipto, es decir, los redimió, le dijo estas palabras en Éxodo 19, versos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La idea es, me seréis un grupo de personas separadas para mí, es lo que está diciendo Dios, santas. Y estas mismas palabras son las que tenía Pedro, el apóstol Pedro, en mente cuando escribió 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que ya lo hemos leído. Dios quiere que su pueblo sea una comunidad de santos. Dios quiere que su pueblo sea una comunidad de gente santa, dedicada y consagrada solo a Dios. Y eso es la iglesia, un grupo de personas redimidas que entiende el llamado de Dios, la salvación que Dios ha obrado en nosotros, y en consecuencia somos un pueblo redimido de gente santa para Dios. Lo mismo que decir separadas, dedicadas o consagradas. Pero está la pregunta, ¿qué significan las palabras santo y la palabra santificación cuando las aplicamos a personas, es decir, a nosotros? Porque sabemos que Dios es santo de por sí, pero nosotros no somos santos de por sí. Nosotros tenemos que aprender la santidad, practicar la santidad, ir en pos de la santidad, como dice Hebreos 12, 14. Hay mucha gente que piensa que ser santo es no hablar duro, que ser santo es no incomodarse, ser santo es pisar suave cuando uno camina, vestirse de forma puritana, eso es santidad, dicen algunos, y aceptar que los demás hagan con uno lo que le dé la gana, hasta insultarlo, y uno tiene que quedarse callado, porque eso es santidad. Ese es el concepto de santidad que tienen muchas personas, pero no se equivoquen, nada de eso. Hay gente que no son cristianas, hay gente que no han nacido de nuevo, hay gente que no han pisado nunca una iglesia, hay gente que no leen la Biblia ni pertenecen al Señor y se portan así, pisan suave, no levantan la voz y tienen un comportamiento que parece robótico, ¿verdad? Tienen su forma de caminar, que usted dice, ese es un santo, pero nada de conocer a Dios y nada de conocer la santidad en Cristo Jesús. En esta primera exposición, permítanme conducir sus mentes a reflexionar en la santidad de Dios, porque si el cristiano va a ser santo, tiene que aprenderlo de Dios. Si nosotros vamos a practicar la santidad, tenemos que aprenderlo de Dios. Entonces, el primer punto de mi exposición es la santidad de Dios. Y citando y explicando las palabras
de Dios en Levítico 11, 44 y 45 y Levítico 19, versículo 2, el apóstol Pedro escribió lo siguiente en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa cita la tomó el apóstol Pedro de Levítico 19, 2 y 11, 44 y 45, que se repite 8 veces en el Nuevo Testamento, citando específicamente ese versículo de Levítico. La razón esencial por la que debo ser santo es porque Dios lo es. Y la segunda razón es porque Dios me llama a serlo. Dios dice, sé santos porque yo soy santo. Es decir, debo ser santo porque Dios lo es. Y en segundo lugar, porque Dios me llama a ser santo. Todo lo que Dios nos pide, Él ya lo tiene. Dios no es como algunas personas que piden que el otro hable como ellos no hablan. Que pide que el otro sea como ellos no son. Dios pide la santidad en su pueblo porque ya Él es santo. Y además nos llama a la santidad. Pero tenemos otra pregunta en nuestra mente. ¿Y cómo es la santidad de Dios? Permítanme responder esta pregunta con 3 afirmaciones esenciales, aunque puedan haber muchas más. En primer lugar, la santidad de Dios es propia. La santidad es suya. La santidad está en el mismo nombre de Dios. Isaías capítulo 57, verso 15 afirma, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. El nombre con que una persona se llama o lo llaman a uno define su propio carácter. Eso no es común en el ambiente dominicano o en el ambiente occidental, pero en el ambiente oriental, en el ambiente hebreo y en el ambiente de la cultura del Antiguo Testamento, el nombre tiene que reflejar el carácter de la persona. Por eso le pusieron muy bien el nombre Jacob al hijo de uno de los patriarcas, porque al hijo de Isaac, sí, porque Jacob significa suplantador o engañador. Y el que lee la historia de Jacob en la Biblia se va a dar cuenta que es verdad. Le pusieron bien el nombre a ese muchacho. Ahora cuando se topó con Dios y Dios cambió su carácter, le cambió el nombre y le puso Israel. Israel, que significa príncipe de Dios. Bueno, por definición la santidad es de Dios. No solamente que le pertenece a Dios, es de Dios, es suya. Así como poseemos un nombre que nos define y nos identifica ante nosotros y el mundo, la santidad define a Dios mismo, y lo anuncia ante toda su creación. Los teólogos más respetados dicen, el atributo esencial de todos los atributos que aparecen en la Biblia acerca de Dios es la santidad, porque todo lo que Dios hace sale de su santidad. No podemos hablar de la justicia de Dios sin su santidad. No podemos hablar del amor de Dios sin su santidad. No podemos hablar de ningún otro atributo de Dios si le quitamos su santidad. La santidad permea todas las características de la persona o del carácter de Dios. Y cuando Cristo enseñó a sus discípulos a orar, les dijo que debían orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué es lo primero? Santificado sea tu nombre. Mateo capítulo 6, versículo 9. Cuando oramos así, reconocemos la santidad de Dios. Si usted comienza diciendo de primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, está reconociendo que Dios es santo y que usted es un pecador, que no debería siquiera estar ahí, que no debería siquiera invocar el nombre de Dios, pero como está orando
invoca el nombre de Dios. Y lo primero que Dios quiere que reconozcamos o que invoquemos cuando estamos orando es la santidad de Dios. Si reconocemos la santidad de Dios cuando oramos, vamos a tener mucho cuidado cómo le hablamos a Dios. Cómo le pedimos. Cómo nos dirigimos a su persona. En el resto de la oración tendremos pendiente que estamos delante de un Dios santo que exige que también nosotros lo seamos. Nuestras palabras deberán ser escogidas para dirigirnos a Él, y nuestra actitud de indignos pecadores va a estar en nuestra mente todo el tiempo de la oración hasta que digamos amén. Y porque el nombre de Dios es santo, Dios es capaz de jurar por su propia santidad. Dice el Salmo 89, versículo 35, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. También Amós capítulo 4, versículo 2, Dios jura por su propia santidad. Usted y yo no podemos hacer eso. No tenemos santidad propia. Ahora somos pecadores propios. Cada uno tiene la condición de pecador. Dios, hablando de la santidad de Dios, Dios no la consiguió de nadie, ni la desarrolló con el pasar de los siglos. La santidad es propia de su ser, no puede subsistir sin ella, le corresponde, le pertenece, porque es el único ser perfecto en todo el universo que es santo. La santidad que poseen, por ejemplo, los ángeles, es adquirida, que Dios se la dio. Se la dio el Creador cuando los hizo, y fue confirmada cuando se mantuvieron obedientes a Dios al no unirse a la rebelión con Satanás. La santidad del cristiano también es adquirida. Nosotros somos santos porque el Señor nos santificó. El creyente es santo porque Dios nos declaró santos. Y el creyente es santo en el aspecto práctico porque el Señor nos dio por el poder del Espíritu Santo el deseo de ir en pos de la santidad. La santidad del cristiano, repito, es adquirida en la salvación y es la que llamamos santidad posicional. De posición, yo soy santo. Ahora, hay que ver eso en la práctica. Debe traducirse así. Igualmente, el Nuevo Testamento nos habla de la santidad como algo que uno tiene que perseguir, algo que uno tiene que buscar, como dice Hebreos 12:14. Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que perseguirla, tenemos que seguirla, buscarla. Eso es parte de los ejercicios espirituales del creyente. Dios no tuvo que buscar la santidad, la que Él tiene. Dios no tuvo que mortificar la carne para conseguir la santidad, pero usted y yo tenemos que mortificar la carne todos los días. Todos los días y no descuidarnos. La santidad perfecta le pertenece a Dios y nadie puede alterar su naturaleza. En segundo lugar, la santidad de Dios no solamente es propia. En segundo lugar, la santidad de Dios es absoluta. Y debemos entender eso. Es absoluta. Todo su ser es santo. Todo. No hay en Él nada turbio, nada oscuro, ni imperfecto. Santiago capítulo 1, versículo 17, hablando de eso, dice, el Padre de las luces, hablando de Dios, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, es decir, cambios inesperados de humor, ni sombra de variación. Qué distinto a nosotros. Cualquier cosa nos hace cambiar de humor y decimos cosas que no van. La santidad afecta todos sus pensamientos,
lo de Dios estoy hablando, todas sus decisiones, todas sus emociones y todas sus maneras de relacionarse con sus criaturas está gobernado por la santidad. Él no es santo solo cuando se relaciona con las demás personas de la Trinidad. Como el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo, valga la repetición, y el Padre es santo, es fácil relacionarse uno con otro porque todos somos santos, los tres son santos. No, Dios es santo siempre. Cuando se relaciona con las otras dos personas de la Trinidad y cuando se relaciona con el hombre, aún para castigar sus pecados, Dios sigue siendo santo. Y cuando castiga al hombre, actúa por su santidad. Él no es santo, repito, solo cuando se relaciona con las personas santas de la Trinidad, sino aún cuando se relaciona con nosotros. Su santidad es absoluta, es decir, Él no puede ser menos que lo que su propio ser es. Él no puede ser menos que lo que su propio ser es. Otro versículo importante es 1 de Juan capítulo 1 versículo 5, donde Juan dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La luz es la figura por excelencia para hablar de pureza en la Escritura, para referirse al bien y a la perfección moral del ser de Dios. Si existiera un artefacto de luz más poderoso que Dios, lo cual es imposible, no existe, para escudriñar la constitución del ser de Dios, comprobaríamos que no hay ni un punto oscuro, ni una mancha diminuta e imperceptible. Nada. La santidad en Dios es absoluta, total y permanente. En los años de 1900, en la década de 1940, había un misionero en Ecuador que estaba tratando de evangelizar a un amigo. Iban caminando por la calle y él estaba tratando de convencerlo de que él era un pecador, que necesitaba la obra de Cristo para la salvación. Pero el amigo todo el tiempo estaba insistiendo en que él no era un pecador. De repente el misionero se da cuenta que por toda la acera donde van hay una pared blanca. Y van caminando y la pared es larga y van caminando y esa pared ahí. Y le dice el misionero a su amigo, quiere decir que si en este mismo momento yo sacara de tu cerebro todo lo que tú estás pensando y lo pego aquí en esta pared. Dice, no, espérate, así tanto no. Dice el amigo, así tanto no. Eso muestra que no somos santos, como nosotros creemos a veces. No significa que el ser de Dios no puede pecar. Eso significa que el ser de Dios no puede pecar. Y tampoco puede relacionarse positivamente con el pecado. También significa que no puede promoverlo, ni justificarlo, ni incitarlo entre sus criaturas. Todo lo que procede de Dios es santo. Dios no dice, yo soy santo, pero ustedes hagan lo que ustedes quieran. No, Dios no incita a los creyentes al pecado. Al contrario, le exige la santidad. Le exigen que sea santo como Él es santo. En Dios no hay nada torcido y nada puede originarse en Dios que sea defectuoso, porque Dios es santo. Ninguna fuerza interna ni externa puede cambiar a Dios de su santidad. Ni nada puede moverlo hacia el pecado. Ni siquiera sus pensamientos pueden ser nublados o contaminados por Satanás. Los nuestros, qué fácil, se van. Aún a veces estamos en la iglesia, estamos pensando en Dios, estamos leyendo su palabra y estamos en el ejercicio de las cosas espirituales, pero la mente a veces se nos escapa y se va a cosas que no son ni siquiera santas. Ese es el ser humano. Esto es muy común entre nosotros, pero es imposible en el ser de Dios. Dicho de otro modo, Dios no puede ser tocado, ni movido, ni afectado por otra cosa aparte de su santidad. Por lo tanto,
como escribió el autor sagrado, Dios no puede ser autor de nuestras tentaciones ni de nuestros pecados. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Usted va a decir, ¿por qué dice la Biblia eso? Bueno, hay gente que han dicho eso muchas veces. Y dice, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Es hasta blasfemo e infame el pensar que Dios pudiera tener alguna culpabilidad de nuestras tentaciones y de nuestros pecados. Más bien, debemos buscar siempre en nuestra propia naturaleza caída toda la culpabilidad de nuestros pecados y de nuestros fracasos espirituales. Búsquelo, que lo va a encontrar siempre en usted o en mí, pero no en Dios. En tercer lugar, hablando de la santidad de Dios, la santidad de Dios aborrece rotundamente el pecado. Oiga bien lo que estoy diciendo. La Biblia enseña que por su santidad Dios aborrece rotundamente el pecado. En los impíos, pero también en los cristianos. Dios aborrece el pecado en quien sea. Ni aún los ángeles que pecaron pudieron quedarse en el cielo. Tuvieron que ser despeñados de allá, si podemos usar esa palabra. Tanto aborrece Dios el pecado en cualquier forma o intensidad o manifestación, que nos manda también a nosotros aborrecerlo y evitarlo a todo costo. Leemos en 1 Tesalonicenses, Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y también Romanos 12:9 dice, aborreced lo malo. Y dice Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie o de toda forma de mal. Esos versículos son contundentes. Cada vez que la Biblia vemos una descripción de Dios sentado en su trono o manifestándose en la majestad de su gloria, como en el caso de Isaías, que lo vio, habían ángeles que vociferaban, santo, santo, santo. Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8 dicen eso. Y estos seres angelicales aparecen delante de Dios como si estuvieran protegiendo su santidad, de que nada con un pequeño sucio moral o espiritual, que ni aún nada pecaminoso o relacionado con el pecado tenga la osadía de acercarse al trono de Dios. Toda adoración a Dios en el cielo o en la tierra comienza por la santidad de Dios. No solamente la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sino también toda adoración debe comenzar reconociendo la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo reconocemos la santidad de Dios, eso pone a Dios en el pedestal que le corresponde y a mí en el mío. Dios es santo y yo soy un pecador. El reconocimiento de la santidad de Dios al principio de nuestra adoración pone el fundamento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuánto aborrece Dios el pecado se ve en que envió un diluvio universal para destruir a toda una generación violenta en los tiempos de Noé, capítulos 7 y 8 del Génesis. Que Dios aborrece el pecado se ve en que arrasó 2 ciudades antiguas por su desenfreno moral contra la naturaleza, Génesis 19. Y que Dios aborrece el pecado se ve en que castigó constantemente desde el pasado hasta el presente. Dios sigue castigando a los pecadores que pecan y no se arrepienten. Dios aborrece tan infinitamente el pecado que estuvo dispuesto a resolverlo definitivamente en la cruz del Calvario. Si el pecado no fuese tan feo, si el pecado no fuese una ofensa tan grande contra Dios, Dios no manda a su Hijo. Pero la única manera de resolver el problema del pecado del hombre era la cruz. Y el Hijo la asumió voluntariamente. No había otra forma para reconciliar al hombre con Dios sin pagar la justa sentencia del mismo.
Y el único que podía pagar esa sentencia era Dios hecho hombre. Se hizo hombre en la persona del Hijo. Y cuando cargó sobre sí todos nuestros pecados, y muchos que son, el Padre le abandonó, dice la Biblia. El Padre le abandonó. Padre, ¿por qué me has abandonado?, dijo el Hijo de Dios. Y leyendo estas palabras que aparecen en la Escritura, Martín Lutero decía: ¡qué misterio! Dios abandonado de Dios mismo. No lo puedo entender. Bueno, yo tampoco. Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo pienso que son las palabras más dolorosas que pudo haber dicho el Hijo de Dios en toda la eternidad pasada hasta el momento de la cruz. Las palabras más dolorosas que salieron de los labios de Cristo fueron esas: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta se encuentra en su pecado y en el mío. Porque Él estaba cargando con nuestros pecados, y no era poca cosa. El pecado maldice la vida de los creyentes que le abren la puerta. El pecado socava el testimonio de todo el que se deja vencer por el pecado. Y cuando no es juzgado y extirpado de la vida de la iglesia, destruye la iglesia, mancha la iglesia y nadie cree en la iglesia. Pero la iglesia está llamada a ser una comunidad de santos, cuyo testimonio siempre esté en alto. El segundo punto de este estudio es la santidad del cristiano. Como ya hemos dicho, la obligación de santidad de vida del cristiano se desprende de dos hechos fundamentales. Uno, que Dios es santo, y dos, que Dios nos llama a la santidad. A una iglesia famosa por su carnalidad, el apóstol Pablo escribió, 1 Corintios 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar, incluyendo Madre Vieja, ¿verdad?, o República Dominicana, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, si usted lee la primera epístola de Pablo a los Corintios, se va a dar cuenta que había muchos problemas en esa iglesia, muchos pecados y muchas situaciones difíciles que el apóstol Pablo tuvo que condenar. No le pudo decir, bueno, ustedes tienen algunos defectos, pero no. Pablo tuvo que denunciar pecados presentes en la iglesia. Sin embargo, comienza su epístola llamándole santos a sus hermanos. Posicionalmente, por estar en Cristo, son santos. Ahora, una cosa es ser santos posicionalmente y otra cosa que eso se vea en la práctica. El apóstol Pedro también exhortó a los hermanos, 1 Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En este versículo y siguientes, Pedro les recuerda algunas cosas a los hermanos que apoyan y explican el llamado a la santidad. Primero, dice Pedro que la santidad abarca toda la vida del creyente. Toda la vida del creyente. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestra vida completa debe ser santa para Dios. No es solo nuestra vida espiritual, también la vida social, también la vida matrimonial, también la vida de los negocios y cualquier otra área de la vida, toda debe ser de santidad. Pedro lo explica en estas pocas palabras, en toda vuestra manera de vivir. Y eso lo incluye todo. Todo lo que usted se imagina y no se imagina, todo está ahí. La santidad no puede estar presente solo algunas veces, cuando estamos cantando en la iglesia, cuando estamos regando tratados, cuando estamos leyendo la Biblia o haciendo una prédica, pero después que se acabó esa actividad espiritual, entonces ahora voy yo. No, la santidad es en toda vuestra manera
de vivir. Lo que somos en privado, eso es lo que somos realmente. Y si en privado somos santos, será más natural ser santos en público. Tenemos que aprender a ser santos en privado para ser santos en público. Quien se lleva la gloria de nuestra santidad no somos nosotros, sino Dios. Porque eso es prueba de que Dios está en nuestro corazón y nos ha regenerado y nos ha salvado y que su poder es eficaz en nuestra vida. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, 1 Corintios 10:13, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la regla de oro del cristiano. La regla de oro del cristiano. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si cosas tan rutinarias y sencillas como comer y beber, que uno lo hace todos los días, se pueden hacer con pureza, con sencillez, dando a Dios la gloria por hacerlo bien. Entonces leer la Biblia, orar, evangelizar, asistir, congregarse, ayudar al prójimo, aborrecer el pecado, mantenerse fiel a su cónyuge, trabajar con honestidad, obedecer al Señor y todo lo demás que usted pueda pensar manifestará que pertenecemos a Dios, que andamos según la santidad de Dios, que amamos sus mandamientos y andamos en su santidad en toda nuestra manera de vivir. En segundo lugar, la santidad corre por la avenida del temor de Dios. Dice Pedro en el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Algunas personas les gusta decir, no, porque el creyente ya no tiene temor de Dios, ya no tiene miedo de Dios. Déjeme decirle una cosa, la palabra temor que usa Pedro aquí es la palabra fobia, y yo creo que ya todo el mundo conoce esa palabrita. Fobia significa miedo, y esa es la palabrita que usa Pedro en este versículo y en otros. Temor, miedo. Conducíos en temor, en miedo todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y alguna gente dice, no, pero el cristiano ya no le tiene miedo a Dios. Ajá. ¿Pero y por qué no? Porque Dios es fuego consumidor. Si usted no le tiene a Dios miedo, que es fuego consumidor, para andar derechito siempre y en santidad, entonces usted va a andar como usted quiera. Usted va a andar como usted quiera. Muchos cristianos piensan que ya no debemos tenerle miedo a Dios porque ya somos sus hijos. Y la relación que hay entre Dios y nosotros es filial, de padre a hijo. Sí, pero los padres dan pela también. Los padres corrigen, los buenos padres corrigen y dan pela cuando es necesario. Esa relación paternal no anula esta verdad, porque Dios se revela en la Biblia como un Dios santo, castigador del pecado, en los impíos y en los cristianos también, y con más razón porque son sus hijos. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice también Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, Dios no tiene que perfeccionar la santidad porque Dios es perfecto. Pero usted y yo tenemos que perfeccionar la santidad que vivimos delante de Dios porque nosotros somos pecadores. Pero ¿cómo se hace eso? En el temor de Dios. La santidad suya y la mía, hermano, la santidad del creyente se perfecciona andando en el temor de Dios. Tanto en 1 de Pedro 1:15 como en 2 Corintios 7:1, la palabra temor es fobia. Y hay muchos más versículos, y creo que los puse en el folleto que se le entregó. Están todos los versículos en el Nuevo Testamento que usa esa palabra. Si usted quiere estudiar esa palabra, ponga todos esos versículos, búsquelo y estudio. Si además de la devoción y la reverencia santa que le debemos a Dios, no le tenemos miedo santo, si usted quiere, para decirlo como más espiritual, llegaremos a pensar que Él es igual que nosotros, que Él nos debe
algo a nosotros? Entraremos a su presencia sin preparar nuestra alma para hablar con Él, sabiendo que Él es el Creador todopoderoso, que Él es soberano del universo. Le trataremos livianamente, como hay muchos creyentes que lo tratan livianamente, y no nos importará si estamos limpios o sucios para estar en comunión con Él. El pastor Charles Swindoll escribió esta palabra: usted puede vivir como le plazca si sabe que no está siendo visto y que no será pescado, es decir, atrapado. Pero si en su ser más profundo usted sabe que hay un Dios amoroso y santo que no le permitirá que se salga con la suya, con el pecado, evitará el pecado a toda costa. Eso es temor de Dios. El temor a Dios es lo que nos ayuda a apartarnos, es decir, a separarnos para Dios, y eso es perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Si no es mucho pedirle, repito, busque todos esos versículos que hablan de temor en la Biblia y estúdielo concienzudamente. Concluyo este estudio citando las palabras del famoso y gran predicador Charles Spurgeon. Él dijo en una prédica el 24 de junio de 1861 estas palabras: una iglesia impura no tiene valor para el mundo ni crédito entre los hombres. Es una abominación, es la risa del infierno y el horror del cielo. El mayor mal que jamás ha venido al mundo lo ha traído una iglesia impía. Oiga, Spurgeon llamó a la iglesia de su época una iglesia impía. Y si viene ahora, ¿cómo lo va a llamar? No sé. Hermanos, la iglesia es una comunidad de santos, es decir, personas nacidas de nuevo por el poder de Dios, que aman y buscan la santidad, porque Dios la ama y la pide de nosotros. Rescatemos hoy ese tema. Rescatemos la vitalidad y la frescura de la santidad en la iglesia. Dios quiere una iglesia santa. Y el mundo reclama ver una iglesia santa. Los invito a orar en este momento con pasión por ella y a no descansar hasta que consigamos y encarnemos en nuestro propio ser la santidad verdadera. El llamado de Dios para su pueblo sigue siendo el mismo: sé santos porque yo soy santo. Tomemos, hermanos, estas palabras en serio y clavémoslas en el corazón. Señor, te damos las gracias por tu propia santidad. Y reconocemos, Señor, como en la oración de Jesús, que tú eres santo y nosotros indignos pecadores. Pero te damos gracias porque en la persona de Jesucristo, tu Hijo, fuimos rescatados del pecado y traídos a la santidad. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a amar la santidad como tú la amas. Ayúdanos, Señor, a buscar la santidad con la misma pasión que buscamos a Cristo cuando reconocimos que lo necesitábamos. Ayúdanos, Señor, a buscar con pasión verdadera del alma la santidad cristiana, para no morir como creyentes y para no morir como iglesias. Bendice a todos los creyentes reunidos en esta noche. Ayúdanos, Señor, que al poner nuestra cabeza en la almohada esta noche, nuestro último pensamiento sea ser santos para Dios. En el nombre de Jesús. Amén.